Dios los siga bendiciendo. Los saluda de nuevo su hermano amigo y el pastor Carlos Parga. Con la ayuda, claro, del precioso Espíritu Santo, deseo compartir una porción de las escrituras que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el primer capítulo, versículos 7 y 8, que dice así: El Señor dijo a su pueblo Israel, por boca de Moisés: Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Lo que pronto sucederá es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Padre Celestial, te doy gracias de antemano por el privilegio de tener, Señor, de compartir tu palabra a todos aquellos que están dispuestos no solamente a ser oidores sino hacedores de ella, principalmente a este tu siervo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús, mi Salvador. Gracias a cada uno de ustedes de antemano. Estas palabras de Dios concernientes a la tierra de Israel, palabras confirmadas con juramento, siguen teniendo plena validez hoy en día. Todo lo que aconteció y alrededor de Israel en tiempos antiguos, especialmente con vistas a las guerras, tenía que ver con el cumplimiento de la palabra profética. Lo que sucede hoy día no es otra cosa. Todos los sucesos que se presentan en secuencia muy rápida hoy en día en el Oriente Medio constituyen un cumplimiento acelerado de profecía bíblica, sobre todo de las palabras del profeta Isaías, el profeta mesiánico, en el capítulo 60, palabras que hablan de la plena restauración de Israel. Dice así los versículos 1 y 2: tienen validez para Israel. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El versículo 8 vale para los judíos quienes vuelven a la tierra. ¿Quiénes son esos que vuelan como nube y como palomas a sus ventanas? El versículo 10 se refiere a los verdaderos amigos de Israel. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. En el versículo 12 nos enteramos de lo que pasa con las naciones en cuanto a su relación con Israel. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Los versículos 13 y 14 valen para la tierra de Israel. Dice así: la gloria del Líbano vendrá a ti, ciprés, pinos y higos, juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. El versículo 22 es para los habitantes de Israel. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y porque ha venido este tiempo, el Señor actúa aceleradamente en Israel y a través de ese pueblo. El Eterno prometió a Abraham: de cierto te bendeciré, en Génesis capítulo 22, 17. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Al igual que la arena encierra el mar, controlándolo, así controla Israel las naciones. Los sucesos entre las naciones tienen su punto de partida en Israel, en Sión. Por eso todo sucede en una secuencia cada vez más rápida hoy día y en todo el mundo. Aquí tenemos la causa más profunda que nos explica por qué ya no tenemos tiempo para nada, pese a las facilidades de tránsito, etc. La palabra de Dios dice: yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y esta palabra se cumple cada vez más aceleradamente.
Me impresiona cómo la inteligencia de hoy en día rechaza la Biblia como infalible palabra de Dios. Pero como todos ellos simultáneamente confirman todo el contenido de la Biblia por su manera de actuar, por su hablar y por lo que escriben, señalando y confirmando así la inminencia del retorno del Señor. Sucede exactamente lo que predijo el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Y la ciencia se aumentará. Esto es lo que pasa hoy, o sea, en todos los niveles y ante todo en lo concerniente a la palabra profética. Podemos saber hoy día mucho más que nuestros antepasados. Coincidiendo con el cumplimiento acelerado de la palabra profética, también las ciencias van en aumento. Mundialmente hay más de 2 millones de aplicaciones para patentes cada año. 8,000 por día. En este contexto quiero subrayar, este aumento impresionante de la ciencia y del conocimiento tiene que ver con la rápida restauración de Israel. Hay muchos quienes llegan a comprender gradualmente lo que Dios está haciendo hoy día. Después de miles de años de dispersión, el Omnipotente cumple la profecía bíblica en cuanto a su pueblo, que se encuentra en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto dio a luz a sus hijos. Verdaderamente, yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. A esta luz tenemos que ver la terrible guerra de Israel en Palestina. Esa guerra tuvo que suceder por dos razones. Una de ellas es con base en la historia de la salvación. Otra, una razón política. Las dos se mencionan en la Biblia. La razón con base en la historia de la salvación la encontramos entre otras referencias en Génesis capítulo 15, versículo 18, que nos dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hay varias referencias bíblicas que nos describen la frontera norte de Israel, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 1, versículos 7 y 8, que nos dice así: volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. El Señor es el que da la tierra a Israel. ¿Y quién pueda contener con el Omnipotente? Todos los políticos tienen que callarse ante él. O como está escrito en Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Después de la muerte de Moisés, Josué llegó a ser el líder del pueblo de Israel. Y el Señor le aseguró la misma cosa en Josué 1, versículos 3 y 4. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios repitió esa promesa de generación en generación, no se ha olvidado de ella. Y a pesar de que Israel, en el curso de su historia, fue ahuyentando de en medio de esas fronteras prometidas en consecuencia de su desobediencia, incredulidad o idolatría, siempre siguió a esos periodos una época en que se levantaba un hombre que solucionó la cuestión de las fronteras. Por ejemplo, David, el hombre según el corazón de Dios. En cuanto a él, leemos en 2 de Samuel capítulo 8, el versículo 3 nos dice así: asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehoboam, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. De igual modo se realiza también el restablecimiento completo de Israel según el designio divino. Todo el mundo se levanta hoy día contra la restauración de Israel, pero casi nadie levanta la voz tocante al apoyo a Israel contra Palestina. No hay ninguna nación que pueda impedir la realización del designio del Eterno. Todo el territorio del Líbano, sí,
Aún el territorio situado todavía más al norte pertenecerá finalmente a Israel cuando venga el Mesías. No debemos olvidar el hecho de que el Estado de Líbano recién fue fundado por Francia después de la Primera Guerra Mundial, por tanto, no tiene historia. A pesar de que el primer ministro Israel declara que Israel no tiene pretensiones territoriales en cuanto al Líbano, al Dios eterno sí las tiene. Por esto, la secuencia rapidísima de sucesos en estos días, pues dice la palabra, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Uno no debe permitir que la prensa y los medios de comunicación de noticias nos influyan en contra del pueblo amenazado de Israel. Esas fuentes generalmente son manipuladas unilateralmente. Shamir, el exministro del Exterior de Israel, dijo en una ocasión, Israel no aceptará un alto al fuego duradero con los terroristas y jamás volverá al status quo de las cosas. Le costó demasiado sacrificio a Israel como para permitir que continúe el estado de antes. Israel se encargará de restaurar al Líbano para que vuelva a ser la perla del Medio Oriente. Contrario a lo que afirman los integrantes de la OLP y los sirios, Israel ha hecho todo lo posible para evitar que haya sacrificios entre la población civil del Líbano y puso en peligro a sus propios soldados. Para nosotros hubiera sido mucho más fácil atacar, por ejemplo, Tiro y Sidón desde el aire, dicen los israelitas, convirtiéndolas en territorio inhóspito en vez de enviar a soldados israelíes a trabajar batallas callejeras. Pero preferimos hacer esto, sigue diciendo. Todos los heridos son internados inmediatamente en hospitales israelíes. De acuerdo con los relatos, la población libanesa brindó una bienvenida cordial a los israelitas en todas las partes alcanzadas por ellos. Lo que les causa amargas penas son los cardos y espinos, los terroristas escondidos entre la población civil. Por eso Israel tuvo que limpiar todas las regiones conquistadas. Israel está bajo el imperativo que le impone la historia de la salvación. Así es que sigamos orando por el pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido por Dios, y Él sigue siendo bueno y su misericordia es para siempre. Que Dios los siga bendiciendo y se despide de ustedes, su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.